primero estoy muy agradecido por la invitación de volver a mi patria. Y tal vez ustedes no entiendan porque tal vez no tengo cara de Montubio, pero de todas formas le voy a tener que explicar. Mi señora es ecuatoriana, guayaquileña, y después que empecé a jubilarme de la universidad poco a poco, pasamos más tiempo con la familia en Guayas. El problema es que Ecuador tiene un límite de 90 días para visa de turista. Después hay que buscar otra visa. Y después, año tras año, iba al consulado en Atlanta, tenía que presentar certificado que aún no tenía SIDA, aún no tengo antecedentes policiales, etcétera, etcétera. Y el cónsul, buena gente, y dijo, mira, Nick, usted viene todos los años. Si tiene 3 años casado con ecuatoriana, le podemos dar ciudadanía. ¿Y usted tiene 3 años casado con un ecuatoriano? Y dije, sí, más bien 43 años. 43, pero con la misma. Y en eso, sí, con la misma. Entonces me dio el pasaporte nomás, no había más problema. Busca una foto, pégalo y ya está. Entonces eso me sirvió muy bien, pero llegando con mi pasaporte, con mucho orgullo a la inmigración en Guayaquil, mi primera vez que iba a usar el pasaporte, el tipo me mira y dice, mira, señor, antes de dejarle entrar tiene que decidir entre Barcelona y Emelec. Es la única pregunta. Y como Jaime Nebot es barcelonista, yo dije Barcelona y ya, entra nomás, señor. Ya. Ok, estamos hablando ahora de mitos y quiero empezar hablando brevemente de una cuestión de hormonas. Es muy fácil comprobar que no usamos hormonas en la avicultura. Cuando ustedes regresan a sus oficinas, llame a alguien en contabilidad y pregunta si han recibido una factura de una empresa que le vende hormonas. Y va a decir, no, patrón, hasta el momento no hemos recibido ninguna factura para hormonas. Y como nadie va a regalar nada gratis, con eso se puede concluir que no usamos hormonas. Pero realmente yo creo que ustedes ya saben que no usamos hormonas, entonces el enfoque de esta conferencia no es de convencerles del obvio, pero más bien de tratar un poco el tema de mitos, pensar un poco en qué es un mito y tal vez tocar unos puntos que podríamos usar en convencer a otros, a nuestros clientes, que realmente esos mitos no tienen que ver. Son mitos las cuestiones de hormonas. Bien, entonces quiero empezar con una foto de Legos. Cuando yo doy una conferencia a un grupo de general, del público, gente que quieren aprender algo de avicultura, tengo una conferencia de 2 horas que explica toda avicultura. Para la gente del público y lo disfrutan. Yo empiezo diciendo que la avicultura es nada más que Legos para adultos. ¿Y cómo es eso? Bueno, sabemos los Legos, el niño tiene un Lego de un auto, digamos, hecho con Legos, lo desarma y usando los Legos lo vuelve a armar un barco. Es exactamente lo que hacemos en la avicultura. Tomamos la soya, lo pasamos por el pollo, él nos hace el favor de dirigirlo, produciendo aminoácidos libres. Después nos hace el favor de volver a asemblarlos en otra forma y con un poco de energía nos da carne, nada más. Entonces yo me pregunto a veces cómo es posible que un proceso tan sencillo puede quedar tan confundido en la mente del público y realmente no sé. Pero antes de hablar de los mitos, me gustaría compartir con ustedes un gráfico que hizo un amigo mío hace muchos años y es tan lindo esto que quiero enseñarle. Lo que él hizo fue de comparar precios de muchas cosas entre el año 1947 y 2004. Precio de todos, de una casa, de tocino, de brócoli, de un auto, de montones de cosas. Y lo expresaba en esta forma. ¿Por cuántas veces había aumentado el precio? Entonces, una casa nueva que en el año 47 costaba $5,000 y si ahora en el 04 costaba $100,000, se aumentó por un factor de 20, ¿no es cierto? Entonces, un auto, camarón, todas cuestiones, todos habían aumentado muchas veces, más que 10. El promedio fue 7,8. Pero, bueno, ¿qué es? Maíz y manzanas, y bla, 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 bla.
Va a ver aquí en la esquina, hay 2 cuadros muy pequeñitos, amarillos. ¿Qué serán? No aumentaron en precio. En 40, 50 años no aumentaron en precio. ¿Qué era? ¿Puede leer? Broilers y huevos. Felicitaciones. Lo hemos hecho. Con la genética, con la nutrición, con el manejo, con la veterinaria. Lo hemos logrado. Algo increíble. Es algo que hace y es un enorme servicio a la sociedad y es algo que nunca debemos olvidar. No estamos aquí solamente para ganar un sueldo los días viernes, ¿no? Hagamos una tremenda contribución a la sociedad. Bien, ok. Voy a saltar algunos diapositivos pero el próximo me gustaría tocar Pericles o Aristóteles, no sé quién fue. Pero cuando tratamos de mitos, uno automáticamente piensa en los griegos. Pero para los griegos los mitos eran algo muy positivo. Se podía usarlo para enseñar la ética. Acordamos del mito de Rey Midas. Quería convertir a oro todo lo que tocaba. Y por fin tocó a su hija y lo mató. Se convirtió en una estatua de oro. También en Grecia y en todas las sociedades hay mitos de creación de los incas, de Mesopotamia, de los navajos. Entonces, ¿qué es esa clase de mito? Es un mito en que uno está tratando de explicar algo que no hay otra forma de explicarlo. Entonces inventa un mito. ¿No es cierto? Es un mito, es normal, es porque el ser humano, nuestra mente no es tan tranquilo para quedar con dudas. Vamos a inventar algo. Y eso ha pasado por miles de años. Esos son los mitos, yo diría, mitos sanos, llenan un vacío en el conocimiento. Ahora, obviamente, con la ciencia se reduce mucho la cantidad de mitos que son mitos responsables. Más bien tenemos muchos mitos, yo diría, mitos irresponsables. Un mito irresponsable es cuando uno no puede explicar algo que se observa, pero es por ignorancia. El conocimiento está ahí. Pero si uno no va a la molestia de entender o aprender algo, uno puede quedar con el mito en su mente. Y de eso son los mitos que vamos a atacar hoy día. El primer mito va a ser el de colesterol y el otro del huevo. Voy a saltar un par de diapositivos en el interés de tiempo, ¿no? Bien, mito. El mito del colesterol en el huevo es un mito muy interesante y nos conviene pensarlo un poco. ¿Qué pasa? Eso fue en la revista Time del año, si no me equivoco, 85. Y yo digo que es un mito responsable porque era un mito en que se juntaban 2 cosas, 2 puntos que eran válidos, ¿verdad? Uno, el huevo tiene colesterol. No es que tiene mucho, son miligramos, pero algo tiene. Y niveles muy altos de colesterol en la sangre pueden ser relacionados con problemas cardíacos. También es muy cierto, el error fue de combinarlos. De suponer que el colesterol colesterol que hay en el huevo va a producir un infarto. Eso fue el problema. Y en eso cayó los editores de Time. Pero después de unos 12 o 15 años, la ciencia había avanzado bastante, dieron cuenta que no fue así. Y, bueno, eran responsables. Dieron cuenta que habían hecho un error y publicaron otro artículo diciendo que no es problema. El huevo no le va a matar. Hasta el punto en que hace como 5 años salió esta copia en que ¿qué debemos comer ahora? Salmón, arroz integral, o grano integral, brócoli, zanahorias y huevos. Debemos comer huevos. Entonces, esto es un mito, un ejemplo muy bueno de un mito que originalmente tuvo una base, digamos, responsable, porque a base de lo que gente entendía en ese tiempo, pero ha ido disminuyéndose ahora. Entonces, por lo menos en los Estados Unidos, muy poca gente se preocupan del consumo del huevo. Tengo que compartir un obituario hablando de muerto con ustedes. A ver, eso apareció en la revista The Economist hace el año pasado y hablaba de una señora en Italia
tenía 117 años y cuando murió fue la persona más vieja del mundo. Y había una pequeña biografía de ella. Había criado en el norte de Italia, en las montañas, y era muy enfermita de niña. Y el médico del pueblo dijo, mira, si esta niña va a vivir, va a tener que bajarla, vivir al lado del lago, al pie de la montaña. No puede aguantar esta altura. La movieron para allá. Y también el médico dijo, tiene que comer 3 huevos al día, uno de los cuales tiene que ser crudo. Y así hizo por más que 100 años, y eso compruebe que si uno come huevos, tarde o temprano va a morir. Un mito. Bien. No puedo dejar el tema de mitos sin decir que hay mitos, a veces usamos mitos semipositivos para el mercadeo. Alcalde orgánico, tiene esto, tiene el otro, mira, este dibujo muy lindo, estos valen más que, creo que 5 veces más que el huevo normal. Y yo sé que no hay gota de diferencia en nutrición, ¿no? Pero entonces hay mitos a favor y en contra, pero yo estoy no me gusta mucho esa clase de mercadeo. A mí, si uno quiere vender una Toyota, un Ford o algo así, dice que es mucho mejor que el otro, dígalo nomás. Pero cuando uno está hablando de alimentos, la alimentación es algo sagrado y no me gusta que uno trate de confundir gente con mitos, ni positivos ni negativos. Bien. Ahora, hormonas. Bien, vamos a tratar un poco de hormonas. Yo empecé a escuchar del problema del mito de las hormonas 30 años atrás, tal vez más. Lo que pasó es que no me acuerdo si fue Puerto Rico o la República Dominicana, hubo una incidencia de telarche. Y como expliqué a algunos, telarche es una palabra que realmente poco se conoce fuera de círculos médicos, pero se trata de, ¿qué es la palabra? Precocidad en niñas, desarrollo de senos, desarrollo sexual en niñas muy jóvenes. Y las madres fijaban en eso, algo está mal. Entonces, en ese tiempo, por coincidencia, la industria avícola en esos lugares había llegado a cierto nivel de eficiencia. La gente estaba consumiendo mucho más pollo. Entonces, hicieron el lazo entre el consumo de pollo y, pues, supuestamente, esos efectos metabólicos. Entonces, seguramente están echando hormonas a los pollos. Bueno, el gobierno, como Puerto Rico tiene relación con los Estados Unidos, el gobierno mandó expertos, analizaron todo y no encontraron nada de hormonas, ¿no es cierto? Pero ahí quedó la duda. Hay que decir que el pueblo es muy sospechoso hoy en día de cualquier cosa. Aquí vemos Lance Armstrong, norteamericano, orgullo del país, ganó el Tour de Francia 6 veces hasta que se convirtió en ser la vergüenza del país porque estaba usando sustancias prohibidas. Y cada vez que hay una olimpiada se habla de lo mismo, ¿no? Entonces la gente son sospechosas y tampoco nos van a creer mucho. Si nosotros en la industria avícola decimos que no usamos hormonas, no nos van a creer, porque están acostumbrados a la mentira. ¿Por cuántas décadas? Ustedes deben saber, ¿por cuántas décadas las empresas de tabaco decían que el fumar no hay ningún problema? Fuma su cigarrillo, disfrútalo, no hay ningún problema. Plena mentira, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, no nos van a creer si sencillamente decimos que no usamos hormonas. Entonces, nos conviene entender por qué hay la sospecha. Y la prueba es muy fácil realmente. En los años 58, si no me equivoco, se separaban una población de pollos de engorda de ese tiempo, una parvada en Alberta, en Canadá, otra en Georgia, y se han mantenido esas poblaciones intactas todos estos años. No han tratado de mejorar la raza, lo han mantenido así, como un tipo de control. Ahí está. Ups. ¿Y el otro? Ahí está ese Athens Canadian Random Breed se llama. Y este es el moderno. ¿Cómo, si una persona no entendía la avicultura,
¿cómo van a creer que sin hacer cosas raras se puede llegar a tener un pollo de ese tamaño cuando originalmente era así? Habría que tener ayuda de Dios tal vez, yo no sé, algo raro estaba pasando. Pero realmente nosotros sabemos exactamente por qué existe este pollo tan enorme. Se llama Gregor Mendel, se llama la genética. Y gente tal vez no van a entender cómo se puede crecer tan rápido un pollo solamente con la genética. Bueno, para empezar, la gente tiene que entender que hay una enorme variación en la base genética de pollos. Pero bueno, uno tiene, por ejemplo, Rhode Island Red, muy bonito, una raza norteamericana, era buena para poner huevos y bueno para carne, pero excelente en ninguno. Fue una gallina doble propósito. Si va a tener unas gallinas tras de la casa en el campo, sería buen candidato, ¿no es cierto? Pero para la producción avícola comercial, olvídese, el doble propósito no nos va a servir. El otro extremo, el Leghorn, ponen huevos como loco, pero no tiene nada de peso, no tiene carne, pésimos para carne, excelente para huevos. Y el otro extremo es el Cornish, que es el base de nuestro broiler hoy día, muy más o menos para los huevos, un gran desafío para los pobres que tenían que manejar plantas reproductoras, doy cuenta, pero producen carne como locos, ¿no? Y realmente está a base de eso. Entonces es muy lógico, si uno lo piensa, el progreso genético como eso convertido en las aves que tenemos hoy en día. Vamos a suponer que criamos 1000 pollos. Compramos 1000 pollos y lo vamos criando y seleccionando algunas para ser reproductores para la próxima generación. Estamos seleccionando, ¿no? Entonces buscamos el mejor gallo, mejor gallina, etc. Y obviamente va a haber una curva normal, ¿no es cierto? Unas chicas, unos grandes, pero no vamos a buscar los más grandes para ser reproductores porque ellos siempre tienen unas fallas. Buscamos, digamos, que son tal vez solamente 5% más que el promedio. Ok, y cada año vamos seleccionando los pollos que es 5% más que el promedio. Formidable. Entonces, es igual como el fondo de jubilación. Si uno no quita los intereses, va aumentando bastante nuestros ahorros. Entonces, después de 50 generaciones, empezando con 1.500 gramos a 6 semanas, vamos a tener 15 kilos. ¿Puede pasar? Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Pero eso realmente no es algo muy lógico. ¿Qué pasa si solamente seleccionamos pollos con 2% más? Muy poco, muy modesto. 2% por año. Ahí vamos a llegar a 4 kilos. Algunos pollitos lo están alcanzando, ¿no? Pero no muchos. 1%, un poquito más que el promedio. Y si vamos seleccionando en esa forma, llegamos a 2.500 gramos a las 6 semanas, es respetable, ¿no es cierto? Entonces, es muy lógico que el progreso de genética, generación tras generación tras generación, nos va a dar este enorme pollo sin uso de nada raro. Es cuestión de genética, poco a poco a poco, ¿no es cierto? Ahora, no nos ayuda que los pollos nacen con hambre. Mira, esto es un pollito, pajaritos que hice en su nido en mi porche, no es mi foto, pero ahí están, toda la primavera, hacen su nido y en 3 semanas ya están fuera del nido, están volando. Tiene que hacerlo por presión de sobrevivencia. Más que la única protección que tenía un pajarito son las alas, de escapar el enemigo, escapar la culebra, digamos, ¿no? Pero entonces yo digo, ¿cómo es posible que la madre de esos pajaritos puede ir y buscar unas semillas, unos insectos, lo que sea, y producir una dieta tan bien balanceada que en 3 semanas están volando del nido? Y no tienen ni másteres ni doctorado, pero saben más que yo. No me explico, pero lo hacen, sabemos que lo hacen. Y entonces, cuando tenemos pollos nacidos con una gran tendencia genética de comer y damos una cantidad sin límite de un alimento totalmente balanceada, ¿cómo no van a crecer? ¿No es cierto?
Uno dice, sí, está bien, pero como el pollo es la única cosa que puede crecer tan rápido con la genética. Y la verdad es que no. Mira, el maíz. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial estamos sacando 25 bushels, una unidad de 56 libras en el estado de Iowa. Hoy en día casi 200. 7 o 8 veces más por hectárea. Entonces, la genética puede producir milagros. Pero ahora llegando a hormonas. ¿Cuáles son las 2 hormonas que posiblemente podríamos pensar en usar? Porque hay hormonas que hacen todo, la velocidad de cómo crecen las uñas y pelo, lo que sea. Pero ¿cuáles son las 2 hormonas que posiblemente se podría usar? Y vamos a empezar con estrógeno, porque estrógeno en un tiempo fue usado. Ahora es ilegal. Lo usaban en el año 45, 47, 48 en California. Eso es un artículo en The California Poultry Letter de esos años. ¿Y por qué usaban una hormona femenina en aves? Es porque en ese tiempo demoraban tanto los pollos llegar a la edad de sacrificio, al tamaño de un sacrificio, que los machitos ya eran casi gallos. Estaban cantando en la madrugada, peleando entre ellos. La carne ya era dura. Entonces, en ese tiempo empezaban a hacer los capones. Se castraban los machos para eliminar ese efecto macho sobre la calidad de la carne. Entonces, la idea no fue de mejorar el crecimiento, pero más bien la textura de la carne. Hoy día, con pollos que llegan a 6 semanas, no hay problema con la carne, ¿no es cierto? Aún no se pone duro. Entonces, no hay por qué usarlo. Suponiendo que fuera ilegal, de lo cual no es. Pero hay otro factor que es aún más importante cuando se trata de esta hormona, y cualquier persona del público lo puede entender. Porque sabemos que los pollos, igual que los cerdos, igual que las vacas, igual que los venados, igual que los seres humanos, igual que todo, no en insectos diferentes, los machos crecen más que las hembras. Es natural. Ahí está. Entonces, si aumentamos estrógeno al alimento, los machos no van a crecer más rápido, van a crecer más lento. Van a crecer a la tasa de crecimiento de las hembras. Cualquier persona en el público va a entender eso si sabemos cómo explicarlo. Es una foto de un pueblo que se llama Fort Collins, Colorado, donde está ubicada la Universidad del Estado de Colorado. Bien, está al pie de las montañas rocosas. Hay un río que entra y sale. Y en ese río, después del pueblo, van poniendo las aguas servidas, ya limpiadas, ya tratadas, del pueblo. Encontraron una cosa curiosa, en una especie de pez pequeño, por ese lado del pueblo, de donde nacía el río, un 50% macho, 50% hembra. El otro lado del pueblo, 20% macho, 80% hembra. ¿Por qué? Por fin dieron cuenta. Hormonas. ¿De dónde viene la hormona? Como dije, es un pueblo universitario. Tal vez con 10, yo no sé cuántos, por decir algo, 20,000 estudiantes, de lo cual la mitad siendo mujeres. Cualquier porcentaje de esas mujeres van a estar tomando pastillas anticonceptivas, que son estrógeno. Eso pasa al orine, pero son moléculas que no se limpian porque son muy, muy pequeños en plantas de tratamiento de aguas residuales y entran en el río después. Entonces, ahí está. Las hormonas de pastillas anticonceptivas entran en el ambiente y tienen su efecto. Lo menciono porque vivimos en un mundo muy complicado con sustancias, algunas que tienen sus actividades parecidas a hormonas, y tenemos que estar preparados para explicar eso a personas. Otro ejemplo, muy gracioso, en el estado de Florida, cerca de Jacksonville, hay una laguna ahí,
Y hay bastante caimanes en ese tiempo, caimanes, crocodilos de agua dulce. Y algunos biólogos de la Universidad de Florida dieron cuenta que no estaban naciendo los huevos de los caimanes. Biólogos estudian esas cosas. Entonces averiguaron y hicieron necropsia en algunos de los caimanes machos. Y en vez de tener el testículo, digamos, al tamaño de una pelota de tenis, tenía el testículo al tamaño de una pelota de ping-pong. Ahí estaba el problema. No eran fértiles los machos. Entonces averiguaron y en un riachuelo, llegando a ese lago, había una planta que producía plásticos. Y algunos residuos de los plásticos, ni los pronuncio bien, tienen actividad química muy parecida a hormonas. Entonces ahí está. Vivimos en un mundo con muchas cosas sintéticas y algunos de esos componentes se puede confundir. Tenemos nosotros en la avicultura estar muy atentos a cualquier queja. Estoy seguro que algo así pasó en la República Dominicana, en Puerto Rico. No fue hormonas. Algo estaba produciendo ese efecto en las niñas. Pero tenemos que tener esas experiencias en mente para poder explicar a un periodista, lo que sea, una persona que realmente tiene dudas honestas sobre el uso. Hablamos de una de las dos hormonas que podría ser sospechado. La otra es la hormona de crecimiento. Y el hormona de crecimiento, eso es muy lógico, ¿no? Vamos a echar hormona de crecimiento y el pollo va a crecer. Mira, hay un problema. Es muy fácil descartar ese mito. Primero, no va a funcionar bien. Vamos a tocar eso en un momentito. Pero esto es nuestra técnica, se llama Elizabeth. Elizabeth tiene diabetes. Y cuando digo que tiene diabetes, tiene diabetes. Tiene una aguja permanente. Y cada 15 segundos, mini dosis de insulina. Está muy bien. Cuando quiere comer algo dulce, la cosa mete más insulina y come lo que quiere. Pero la cosa, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que inyectar? Ustedes saben. ¿Por qué tiene que inyectar insulina y no tomar una pastilla? Porque insulina es una proteína. Y si comemos una proteína, lo digerimos. Se destruye en el estómago o en la molleja, como sea, ¿verdad? Cualquier proteína se convierte en aminoácidos así. Entonces, por eso hay que hacer un bypass, meter directamente al cuerpo, sin pasar por el estómago, claro. Entonces, está bien. Hormona de crecimiento también es una proteína. Entonces, si lo agregamos al alimento, eso es lo que excusa. Ustedes están poniendo hormonas en el alimento. No, señor. No se puede ponerlo en el alimento porque se va a dirigir en el estómago, en la molleja. Olvídese, es imposible. No. Punto final. Yeah. Entonces, si vamos a usarlo, tenemos que inyectar, como hace Elizabeth, ¿no? Es muy fácil, inyectar 25,000 pollos, tal vez 2 veces al día. ¿Verdad? ¿Puede imaginar algo tan absurdo? Eso ni es de pensar en el costo. Y el costo, bueno, tengo que, es mi auto favorito. Eso fue mi primer auto. Ya está viejito, ¿no? Es muy triste. Pero ese auto hoy pasaba muy bien. La primera cosa que hice era sacar el asiento de atrás y llenarlo con cañas de pescar, cosa de muchacho, ¿no? Y ese auto usaba la gasolina más barata que pude encontrar en el mercado, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo ponía en ese auto gasolina de muy alto octanaje que usan los aviones de caza de la Fuerza Aérea? ¿Se va a ir a 200 kilómetros por hora? No, se va a explotar. El pollo es igual, exactamente igual. Nosotros, muy relacionados con la avicultura, especialmente los de campo, saben muy bien que hay varios problemas, incluyendo problemas de pata, incluyendo ascitis, incluyendo muerte súbita, incluyendo ahora pechuga de madera, no sé si lo conocen aquí todavía. Tienen algo en común. Desaparecen o se reducen si se corta un poco la tasa de crecimiento. Un amigo de Aviagen, hablando en una conferencia sobre pechuga de madera, dice, mira, baja la lisina.
van a crecer un poquito más lenta. Entonces, suponiendo que podríamos dar hormona de crecimiento para que el pollo aumente la tasa de crecimiento, va a aumentar horriblemente la mortalidad, problemas de campo, y ni pensar en el trópico, cuando hay problemas ya de estrés de calor. Si aumentamos la tasa de crecimiento, va a haber mucho más calor metabólico, mayor mortalidad. Entonces sería fatal tratar de mejorar el crecimiento con una hormona. Hubo un artículo, aquí están hablando de usar hormonas sobre niñitos pequeños, tal vez tratando de aumentar un poco su tasa de crecimiento de niños, de chiquititos. Y no funcionaba muy bien, había que darlo por como 2 años de inyecciones todos los días y aumentó un poco la estatura, pero poco, y $11,000 al año. Mire, no sé cuál es el precio del pollo actualmente, pero no va a permitir nada realmente. Pero es absurdo, ¿no es cierto? Ni pensar. Bueno, un artículo dando lo mismo. Yo calculé a base de las dosis que tenía que usar por el tiempo, y calculé que para cada pollo necesitaríamos $130 de hormonas para cada pollo. Entonces, es totalmente absurdo el costo. Todo está mal. La forma de presentar la hormona. No queremos que el pollo crezca más rápido que permita la genética. No queremos gastar plata por gusto. Entonces, todos esos son conceptos que tal vez podemos usar en un argumento para convencer a los clientes que no estamos usando hormonas. Entonces, es un mito que realmente debemos descartar. En el pasado, la industria hizo errores, a mi criterio, por decir en voz alta que no usamos hormonas. Es una empresa Goldkist, en sus camiones, ¿qué decían? No, 100% natural, no hormones, no voy a caer en esa trampa, ustedes van a reír, ya lo he hecho. Trato de traducir preservatives y digo preservante, no señor, es preservante, no es preservativo. Yo sé que es algo que siempre ríen de uno cuando se mete en ese problema. Pero, ¿para qué hacer la gente acordar de la palabra hormonas? Déjalo tranquilo. Hormón, todo en mayúscula. La gente van a pensar, oye, en serio, hormonas. Ok, hoy en día, para que la gente no se confundan, sí, dicen no usamos hormonas, pero no en mayúsculas, está aquí abajo. No hormones or steroids added, ¿ok? Pero hay un asterisco. El gobierno insiste que si va a decir algo tan obvio que tiene que poner un asterisco y explicar algo más. Explicar que la federal prohíbe el uso de hormonas en pollos. Ahí está en la etiqueta. En una parte no sé dónde está. Pero, bueno, está ahí, no se ve bien, pero ahí está, bien. Ahora, hace un par de años salió un libro, Made to Stick, hecho para cosas que quedan pegadas. Y estaban pensando en ideas que entran en nuestra mente, que quedan ahí. Entonces, si decimos, pollos no reciben hormonas, no se usan hormonas en pollos, alimento para pollos no tiene hormonas, ¿verdad? Todo honesto. No damos hormonas a pollos. ¿Cuáles son las palabras que van a quedar pegadas en la mente del ser humano? Pollos, hormonas, hormonas, pollos, pollos, hormonas, hormonas, pollos. Mejor ni mencionarlo. Es un punto, ¿no es cierto? ¿Para qué hacer la gente acordar de la palabra hormonas? A mí me ocurrió que sería tal vez muy interesante usar otras frases. ¿Quién inventó la tontera de las hormonas? Sí que es tontera eso de las hormonas. ¿Hasta cuándo se escucha esas tonteras de las hormonas? Increíble, alguna gente todavía cree en la tontera de las hormonas. ¿Cuáles son las palabras fuertes? Tontera, bueno, no sé. No estoy totalmente en serio, pero tal vez. Puede ver. Hormonas endógenas. A veces gente piensa en eso. Si el pollo va a crecer tan rápido, tiene que tener sus propias hormonas. Y eso queda en la carne. La verdad es que no tiene mucho que ver. Las hormonas
no se acumulan, son niveles muy, muy, muy pequeños. Se producen, se destruyen y no se acumulan. De todas formas, sabemos perfectamente bien lo que hace cuando cocinamos un huevo o calentamos cualquier proteína. A mí me encanta sushi, a mí me encanta sashimi, a mí me encantan muchas cosas crudas del pescado, pero nadie va a comer pollo crudo. No hay sushi de pollo. Sería absurdo hacerlo. Sabemos muy bien que no se hace eso. Entonces, si hay que cocinar el pollo, de todas formas, igual como queda cambiado la albúmina, igual va a quedar destruido la hormona. ¿No es cierto? Entonces, realmente no es problema. Otra cosa, no quiero terminar sin hablar de preservantes. Yo soy muy en favor de usar sustancias para conservar alimentos. A mí no me gusta un sándwich así, me gusta pan que tiene un preservante. No sé de dónde nació ese prejuicio contra preservantes, pero es otro mito. Bien, voy a terminar con realmente dos transferencias, dos slides. Nunca vamos a poder convencer a todos. Nuestra especie somos raros, creemos cualquier cosa. Cualquier tontera que se escuche en el internet, alguien lo va a creer. Alguien va a llamar al celular de Carlos de Hualcabamba. Y no solamente, es muy importante ahora, no solamente gente del pueblo. En febrero invitamos a una amiga de mi señora del colegio, incluso una comadre, a cenar con nosotros en un restaurante que se llama La Resaca. Tal vez algunos lo conocen, es por el malecón en Guayaquil. Y una noche linda, el río la luna subiendo sobre el río. Y fue muy agradable conversando. Y ella me mencionó, y es una persona educada. ¿Sabe, Nick? Yo no creo que gente nunca llegara a la luna. Es un mito de los americanos en su guerra de propaganda, en la Guerra Fría con los rusos. Ni traté de contestar, ¿verdad? Entonces no debemos frustrarnos tanto si toda la gente no nos cree. Pero lo que yo sí creo es que tal vez no somos los más capaces de tratar de educar a nuestros clientes. Hay toda una rama que se llama relaciones públicas. Gente que entienden cómo este libro, What to Stick, ellos entienden cómo se forman imágenes. Ellos son expertos en eso. Entonces, yo honestamente creo que si realmente hay un problema en un país o en un continente, realmente uno debe contactarse con una organización de relaciones públicas que entiende cómo presentar todas las cosas que he presentado ahora, cómo moldear eso en un programa, en una forma de educar al pueblo o los clientes sobre la cuestión de las hormonas. Por lo menos en los Estados Unidos, el mito de colesterol, yo creo que ya no es de más, es mejor ignorarlo. Y esa gente de relaciones públicas nos van a poder decir, conviene lanzar un programa para tratar de educar a la gente o dejar el perrito callado durmiendo y no tocarlo. Y dos pueden ser puntos válidos. Bien, hemos hablado bastante de mitos. Ahora quiero tratar de algo que no es un mito para terminar con esto. Se trata de geología. No es un mito. Se sabe que en los últimos 200 millones de años los continentes han cambiado de posición, llegando a hace 130,000 años, Brasil y África estaban juntos, después abrió el Atlántico. Ahora tenemos el mundo de hoy. Entonces, ¿cómo va a ser el mundo en 50 millones de años? ¿Cómo van a ser organizados los continentes? No van a cambiar de estructura, pero ¿cómo va a ser la organización? Y esto no es un mito, les juro que va a salir así. Muchas gracias. Yeah.